cordial saludo. El día de hoy vamos a hacer una breve explicación con estas diapositivas sobre el pensamiento de Kisowski mediante el libro de Finanzas Internacionales. Es por medio de una actividad complementaria. Mi nombre es John Kevin Oya Duarte. Me encuentro en la Facultad de Estudios a Distancias de la Universidad Militar Nueva Granada. Objetivos de aprendizaje. Por medio de lo siguiente vamos a entender, aplicar, después de revisar esta explicación. La finalidad es entender, hacer una distinción entre los dos orígenes de las finanzas internacionales, la economía internacional y las finanzas corporativas. De igual forma, enumerar los temas más importantes de la materia, apreciar la importancia del conocimiento de los diferentes temas de las finanzas internacionales para un ejecutivo moderno, entender las diferentes acepciones y manifestaciones del concepto de globalización, analizar las causas de la globalización, mercados financieros internacionales, ubicar a México en el contexto de globalización, apreciar las ventajas de la globalización para empresas y países y entender los desafíos y los peligros de la globalización, así como las causas de la oposición de la misma. La lectura de este capítulo es con el fin de complementar sobre la crisis del euro, el surgimiento de China, el sobreendeudamiento de los países desarrollados, la tercera revolución industrial, el neoliberalismo, la competitividad internacional y el desempeño económico en México. Bueno, en primera instancia vamos a entender el concepto de qué son las finanzas internacionales. Lo primero son las finanzas. Las finanzas nos dan la explicación de qué son el estudio de flujos de efectivos y su evaluación de activos. De igual forma podemos analizar que las finanzas internacionales se ocupan de los flujos de efectivo a través de las fronteras nacionales y la evaluación de activos ubicados en diferentes países denominados en diversas monedas, de acuerdo al pensamiento Kisowski. La administración financiera internacional es un proceso de toma de decisiones por ejecutivos de empresas multinacionales que operan en el entorno global. Es por ello que en un área de conocimiento se combinan los elementos de finanzas corporativas y la economía internacional. Incluye también la extensión de los conceptos de las finanzas operacionales en un mundo creciente y globalizado. La administración financiera internacional es un proceso de toma de decisiones financieras por empresas multinacionales que operan en el entorno global. Como lo mencioné anteriormente, por medio de la misma, las multinacionales operan y de igual forma realizan su toma de decisiones financieras y de igual forma parte del plan de negocios en un creciente número de organizaciones con las siguientes áreas. Su plan de negocios se dividiría entonces en marketing, administración en cadena de abastecimientos, operaciones, inversión y financiamiento. Sin ellas no sabría o no se podría desempeñar como tal una empresa si no contempla estos diferentes aspectos para poder proyectarse en sus negocios. Es por ello que las finanzas internacionales se pueden dividir en dos grupos donde se puede revisar su composición así. Primero, pues la economía internacional, la cual refiere explícitamente a los regímenes cambiarios, al sistema monetario internacional, al proceso de ajuste de los desequilibrios en la balanza de pagos, los factores que determinan el tipo de cambio. Esta economía internacional se basa en el estudio de los movimientos económicos que realiza un país con el resto del mundo y que pueden ser de muy diversa índole, como comerciales, financieros, tecnológicos, turísticos, etc. Ahora, las finanzas corporativas internacionales abarcan lo que son los mercados financieros internacionales, operaciones en escala mundial, la evaluación y administración del riesgo cambiario, el financiamiento internacional y la inversión en portafolios internacionales, por lo cual son el estudio de igual forma de los flujos de efectivo, se estudian a través de las fronteras nacionales, y la administración financiera internacional es el proceso de la toma de decisiones acerca de los flujos de efectivo que se presentan en el contexto de las empresas multinacionales. De igual forma podemos reflejar que a pesar de existir unas semejanzas entre las finanzas internacionales con las finanzas domésticas, existen también unas importantes diferencias. Primero, los flujos de efectivo se producen en diferentes países con distintos marcos políticos y legales que introduce el riesgo político. Esto quiere decir que el cambio de las reglas del juego, como los permisos, los impuestos, las leyes,
generan esa posibilidad de una expropiación arbitraria. En segundo parámetro podemos ver que el hecho de los flujos de efectivo se producen en diferentes monedas, introduciendo un riesgo en el tipo de cambio. Si la denominación de las cuentas por cobrar se aprecia, pues las empresas ganan. Pero si la denominación de las cuentas por pagar se aprecia, la empresa es la afectada y es la que va a sufrir las pérdidas. Por último, se presentan las imperfecciones del mercado. Si los mercados fuesen perfectamente integrados y eficientes, no tendría mucho sentido estudiar las finanzas internacionales. En realidad, las imperfecciones del mercado son los costos, las transacciones, las restricciones legales, la movilidad imperfecta de los factores de producción, lo cual generan tanto peligros como oportunidades para las organizaciones. El conocimiento y entendimiento de las finanzas internacionales permite a los tomadores de decisiones entender cómo los acontecimientos internacionales pueden afectar a su empresa y qué medidas deben poner en práctica para evitar los riesgos y así poder aprovechar las oportunidades que ofrece la constante transformación del entorno mundial. México refleja un dicho en el cual dice que si Estados Unidos estornuda, a ellos les da neumonía, lo cual quiere decir que la corrección de la Bolsa de Valores de Nueva York afectaría negativamente en la economía mexicana, por lo cual algunos mecanismos de transmisión del desplome bursátil de Estados Unidos hacia México sería de gran influencia para ellos. Todas las variables económicas se ven influenciadas por los desarrollos en los mercados internacionales, en los cuales vemos los tipos de cambio, las tasas de interés, los precios de bonos, los precios de las acciones, los precios de las materias primas, el presupuesto del gobierno y las cuentas corrientes, puesto que la principal motivación para estudiar las finanzas internacionales es la globalización, la cual seguiremos enfatizando. Dentro del mismo capítulo podemos ver que un mundo cada vez más interdependiente, como es la globalización, en donde su concepto especifica que es un proceso de integración que tiende a crear un solo mercado mundial en el que se comercian productos semejantes producidos por empresas cuyo origen es difícil de determinar, ya que sus operaciones se distribuyen en varios países. La globalización está presente tanto en la producción como en la inversión y el consumo. Normalmente los mercados financieros son más globalizados que los mercados de productos. El mercado de divisas es el único totalmente integrado con precio único, lo cual quiere decir que entre más competentes y más productivas sean las empresas, logran así una globalización. Tenemos varios ejemplos que hemos visto o que nosotros percibimos día a día, como son las grandes empresas, Samsung, Apple, Microsoft, Google, Facebook, Coca-Cola, Marlboro y distintas empresas que han venido y han luchado o han globalizado día a día, logrando más que su mercado y economía siga produciendo y sea explotado día a día en los distintos países. La globalización en sí apunta a la extensión, la cual va ligada tanto en la producción como en la inversión y consumo, siendo influenciada por factores relevantes. El proceso de globalización no es reciente, este término se viene usando desde la década de los 80 y los factores que más han contribuido en la creciente globalización han sido la reducción de las barreras comerciales y el auge del comercio mundial después de la Segunda Guerra Mundial, la estandarización de bienes y servicios y cierta homogenización de los gustos a nivel mundial. Es de resaltar que después de la Segunda Guerra Mundial, donde se vio la crisis del 29, se ha venido explotando y se ha venido mejorando la producción como lo presentó Estados Unidos. El encogimiento del espacio geográfico, las mejoras en telecomunicaciones y transporte han reducido de manera sustancial las tarifas a larga distancia, los costos y los tiempos de los viajes internacionales, así como los costos de fletes aéreos y marítimos. El colapso del sistema comunista y el fin de la Guerra Fría. El movimiento mundial hacia el liberalismo, factor relacionado con el punto anterior. La democracia en el ámbito político y libre mercado en lo económico. Es una tendencia que impulsa la reducción del papel del Estado en la economía y la creciente privatización. La liberalización financiera iniciada en la década de los 80. La tercera revolución industrial, la cual es de gran importancia por sus drásticos e importantes cambios de la tecnología, la organización y las relaciones sociales y políticas. La creación de la Unión Económica Europea y la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en la OMC y sus crecientes papel en el comercio internacional, como lo hemos visto día a día.
aceleración de la globalización es una de las causas de la inversión extranjera directa, las cuales se concentran en los países desarrollados y emergentes. Las empresas se pueden clasificar en internacionales, empresas multinacionales y empresas transnacionales, lo cual va acelerando el crecimiento económico a nivel mundial y nacional. Por otra parte, podemos ver que la globalización sufre ciertas críticas, demasiado peso y en especial por la parte socialista y comunista. Tenemos la excesiva volatilidad de los precios que dificulta la planificación económica. Se argumentan en ella el efecto del contagio, donde un país en vías de desarrollo sufre una fuga de capitales. Los especuladores internacionales retiran también los suyos de otras economías emergentes. La tendencia hacia la deflación, el incremento de la desigualdad distributiva, donde la globalización produce tanto ganadores como perdedores, y la exacerbación de los conflictos a nivel regional e internacional,